un podcast de Cooperativa. Baja el petróleo, régimen iraní reabre completamente el estrecho de Hormuz, celebran los mercados mundiales. Por el shock de los combustibles y ante anuncios de movilización, el gobierno recibió a los dirigentes de los camioneros este mediodía. Ley miscelánea, presidente de la Cámara pide mayor coordinación al gabinete y no incluir el límite de edad a la gratuidad. Otro flanco, nuevos dictámenes para flexibilizar las 40 horas, encienden el debate en medio de la negociación, además del salario mínimo. También hay polémica por la decisión de congelar la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral en la Alameda. Investigan asalto frustrado que dejó un delincuente muerto anoche en el bosque. En Recoleta hay 4 detenidos tras el robo a un camión repleto de refrigeradores. Más del mundo, todavía no se cuentan todos los votos en Perú. La izquierda y la extrema derecha pelean un cupo en el balotaje. Lula, Sheinbaum, Boric y Petro juntos en cumbre progresista en España. Y en el fútbol, ¿se habrá acabado el ciclo de Pellegrini en el Betis? Puede ser. Sin Aranguis ni Vargas, la U define el equipo que visitará a Everton mañana. Esta noche, Limache puede ser el nuevo puntero. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos la revisión de las noticias con la información policial. En Recoleta, 4 personas fueron detenidas por el robo de un camión con electrodomésticos. En la comuna del Bosque, un padre y sus hijos menores de edad están detenidos. Mataron a un supuesto asaltante, Felipe Cofré. Tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Hola Vero, muy buenas tardes. Claro, partimos en la comuna del Bosque, en donde un padre y sus 2 hijos adolescentes fueron detenidos por matar a su presunto asaltante. Este hecho ocurre anoche, cuando el hombre se dirigía en su vehículo desde la cisterna hasta el bosque a dejar a sus hijos a la casa de su madre. Al llegar a la intersección de Patricio Lynch con Sargento Aldea, un solitario delincuente se subió en los asientos traseros del vehículo portando un arma y amenazando a los menores de 14 y 16 años. En movimiento se habría originado un forcejeo al interior de este vehículo que finalizó con este supuesto asaltante, un hombre de 27 años con antecedentes penales, perdiendo la vida producto de estos golpes. Durante toda la mañana, personal de Carabineros, de la PDI y también el Ministerio Público han realizado peritajes para corroborar esta hipótesis, que es la versión que entregan las mismas víctimas de este supuesto asalto. El fiscal Juan Guerrero de la Fiscalía Metropolitana Sur entregó detalles. Se produjo la muerte de una persona, un individuo de sexo masculino, en el contexto de un eventual robo. Los funcionarios policiales de Carabineros concurren a este lugar y efectivamente toman contacto con 3 personas, en este caso 3 víctimas del delito de robo, quienes les señalan que momentos antes, ¿cierto?, fueron abordados por un sujeto, el cual intentó sustraerles sus especies. Y es en este contexto en que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto, quien posteriormente resulta fallecido. Claro, y como decíamos, dependía del Ministerio Público determinar si es que esta versión que entregan las víctimas es verdadera. Aparentemente se pudo corroborar porque se nos ha informado hace pocos minutos nada más que estas 3 personas, padre y sus 2 hijos menores de edad, quedaron en calidad de apercibidos a la espera de una situación al tribunal y se les califica como víctimas en este intento de asalto. Es información que entrega hace pocos minutos nada más la Fiscalía Metropolitana Sur. Cambiamos de tema, hablamos de este robo de un camión que portaba gran cantidad de electrodomésticos y el secuestro de su chofer. Esto ocurre en la comuna de Lo Espejo, en la ruta, cuando un grupo de delincuentes interceptó este camión de carga. Trasladaron precisamente el botín, que son 100 refrigeradores nuevos, hasta otro tractocamión que fue trasladado hasta Recoleta, en donde la carga, el botín, se estaba trasvasijando cuando fueron sorprendidos por personal de Carabineros. En ese lugar además se está investigando si es que son las mismas personas. Fueron detenidas 4 personas que si son los mismos quienes habrían efectuado este violento robo. Escuchamos la voz del mayor Cristian González de Carabineros de Recoleta. Fue sustraído un camión y estos infractores de ley separan lo que es el tractocamión de la rampla. ¿Ya? Lo que no contaban que estos mantenían GPS separados
y denunciando en forma inmediata a Carabineros, dando con el paradero de este camión, como también los sujetos que estaban descargando lo que son los refrigeradores. Todavía no se sabe del paradero de este conductor, que se presume podría ser abandonado en la ruta por estos delincuentes que dividieron sus funciones. Trasladaron el tractocamión sustraído hasta Maipú y la carga con la rampla la llevaron a Recoleta, en donde fueron finalmente detenidos. La información policial la revisamos siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al sur, varios hechos de violencia en la zona de la Araucanía. Claudio Arévalo nos cuenta más. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Son los primeros hechos de violencia que debe enfrentar el actual gobierno aquí en la Araucanía: el asalto y robo de 2 camionetas en el sector rural de Chacaico, esto en la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, y otra camioneta que fue quemada en las últimas horas cerca de Collipulli, también en la provincia de Malleco. Esto ha generado críticas, especialmente de los gremios agrícolas y productivos de la región, al manejo que ha tenido el gobierno en materia de seguridad. Escuchemos al presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez. Es ahora cuando está más debilitado, es que cuando las autoridades deben esforzarse en tomar todas las medidas, todas las herramientas para lograr la desarticulación total. La economía de la región vive momentos difíciles y una de las causas es la falta de inversión. Estos grupos lo que hacen es ahuyentar la inversión, ahuyentar las oportunidades de trabajo, condenarnos a la pobreza. En esta línea también la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de la región de la Araucanía ha manifestado su inquietud respecto de cómo se está trabajando la materia de seguridad y específicamente la eficacia que ha tenido hasta ahora el estado de excepción constitucional. Frente a estas críticas y también a lo ocurrido en las últimas horas en la provincia de Malleco, habló el delegado presidencial de esa provincia, Víctor Manoli. Una de las víctimas resultó con lesiones leves al intentar huir del lugar y se encuentra fuera de riesgo vital. Desde el primer momento, como gobierno, hemos contactado a las víctimas para brindar el apoyo correspondiente y hemos coordinado acciones con Carabineros, realizando las diligencias para dar con los responsables. No vamos a permitir que este tipo de hechos queden impunes. No resultaron personas mayormente lesionadas en estos hechos y se estaba esperando, Verónica, Rodrigo, el nombramiento del nuevo Seremi de Seguridad para la región. Una de las críticas que se hacía era que aún no se conocía el nombre. Este mediodía ya se sabe que se trata del abogado, ex integrante del equipo de Seremis del ex presidente Sebastián Piñera, Luis Calderón, quien asume desde esta jornada. Y se despeja uno de los líos que tenía el Ejecutivo en la zona en materia de nombramiento. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. El edificio del GAM va a seguir sin terminar por un buen tiempo más. La UNTA o el Diego Portales. El gobierno, dependiendo de la época. Ahí en plena Alameda, al ladito de Las Tarrias, casi frente a la Casa Central de la Universidad Católica. El gobierno puso fin al contrato de construcción de la segunda etapa, ya había sido firmado al final del gobierno del presidente Boric. La Gobernación Metropolitana pide no dejar proyectos abandonados. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 2 de marzo de este año, el Centro Cultural Gabriela Mistral celebraba el inicio de obras de su segunda etapa, un proyecto que llevaba más de 10 años tratando de ejecutarse y que ha pasado por distintas licitaciones, quiebras de constructoras y otras dificultades, y que nuevamente se ve aplazado por la decisión que tomó el Ministerio de las Culturas de terminar anticipadamente el contrato asociado a la obra. Según la información que emana desde la misma cartera, la situación presupuestaria no permite la viabilidad del proyecto, destacando a través de un comunicado que esta situación responde a un escenario fiscal heredado de la administración anterior que ha obligado a priorizar el uso de recursos públicos. El ministro Francisco Undurraga lamentó esta decisión y afirmó que hay intenciones de retomarlo, pero que parar las obras es lo más responsable por el momento. Escuchamos. Nosotros como gobierno no nos levantamos en las mañanas para frenar obras. Lamentablemente las condiciones de caja fiscal nos impiden en este minuto poder desarrollar una obra que está parada desde el 2018, que fue concebida el 2010
nada garantizaba que nosotros pudiéramos financiar con aportes privados, no teniendo certezas porque no estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra. Haremos todos los esfuerzos posibles, pero lo honesto con la ciudadanía, lo responsable con el país y sin desligar el compromiso de cultura que tiene este ministerio es frenar las obras. Sí, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del ministro de las Culturas, que es de donde viene el presupuesto para esta obra, pero la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas será quien iba a supervisar parte de esta construcción y que informa finalmente al consorcio el término de este contrato. Debido a esto, el gobernador metropolitano Claudio Rego manifestó su opinión a través de redes sociales. Eso le costó un cruce con el ministro del MOP, que mencionó que este contrato había sido inicialmente licitado por 72.000 millones y que finalmente fue adjudicado por 114.000 millones a pocas semanas del cambio de gobierno. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador metropolitano, que llamó a no dejar abandonados los proyectos en Santiago. Las crisis pasan, pero las obras abandonadas y el daño a la ciudad queda. Por eso es que hacemos un llamado al gobierno a reconsiderar estas medidas. En todas estas obras, no solamente en la de la ciclovía, sino que especialmente en la del GAM, hay miles de millones de pesos ya invertidos en diseños, en estudios, en equipos que se han comprado. Detener la obra ahora significa perder toda esa inversión. Es más, según se me ha informado, solamente a la empresa cuyo contrato ya estaba tomado de razón por la Contraloría, se le van a tener que pagar miles de millones de pesos en compensación. A lo que se refiere el gobernador es que este contrato estaba en el marco del artículo 148 del reglamento para contratos de obras públicas, por lo que el contratista afectado tendría derecho a recibir una indemnización por el término anticipado, lo cual debería ser determinado conforme a los procedimientos previstos en dicho reglamento. El directorio del GAM en un par de horas tiene también una reunión donde se les informará formalmente esta decisión del término de obras de la segunda etapa. Nosotros vamos a esperar también aquí para poder saber a qué se van a referir y qué va a pasar con este centro cultural importante de la región metropolitana. El UNTAC, inaugurado así, durante la Unidad Popular, después pasó a llamarse el Diego Portales, ¿sí? Ahí estaban las oficinas de Pinochet incluso. Y del Poder Legislativo. Y de la Junta de Gobierno. Que actuaba como Poder Legislativo tal en cual, ese momento. Incendiado ya como GAM el 2006, acuérdate de ese tremendo incendio. Sí. Y después, en el marco del estallido social, de nuevo hubo fuego en esas dependencias. Lleva varios años paralizado esto de la segunda etapa y ahora se congela nuevamente. La segunda etapa que no corresponde al sector de la torre, ¿eh? No, la torre sigue abandonada. Es como el bloque que uno ve, si lo ve desde la Alameda, sí, que va hacia el oriente, hacia calle Namur. Eso es. Y la torre, insisto, sigue abandonada desde hace harto tiempo. Fernanda, retomamos el contacto cuando sea necesario. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo otro, con la condena a un profesor de educación física por abuso sexual de una menor en un liceo en Iquique. Estamos en Tarapacá. Hans Waterman, buenas tardes. Vamos a estar en el norte del país. Hans Waterman ya nos contaba esto temprano. La sentencia se va a leer en los próximos días, pero ya hay veredicto. Hans, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó veredicto condenatorio en contra de un profesor de educación física identificado como Ricardo Valle Córdoba, a quien condenó por el delito de abuso sexual de una menor de 14 años, que es precisamente una alumna que lo denuncia en el mes de agosto del año pasado, y es a raíz de esto que se genera una investigación por parte de la Brisex, de la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. De esta forma se llega a un juicio oral del cual se realizaron diversas jornadas y donde se termina dando por acreditado el delito imputado por el Ministerio Público. Respecto a esto, pudimos conversar con el fiscal jefe de Iquique, Guillermo Arriaza, quien entrega detalles. Por el delito de abuso sexual a persona mayor de 14 años en carácter de consumado, respecto de un acusado quien se desempeñaba como coordinador deportivo al interior de un colegio de la ciudad y quien habría realizado diversas acciones de significación sexual y relevancia en contra de una estudiante de 16 años de edad a dicha época. La rápida denuncia, así como la tramitación de la causa durante este tiempo, permitió llevar a juicio este hecho y lograr establecer a través del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal la responsabilidad que le caen los mismos al acusado.
De esta forma, entonces, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique fijó para el próximo 21 de abril la lectura de sentencia en contra de este profesor de educación física que ha sido ya condenado por el delito de abuso sexual aquí en la región de Tarapacá. Gracias, Hans. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ley miscelánea, nuevas críticas en el propio oficialismo a la performance del gabinete. Esto tiene que ver básicamente por el límite etario de la gratuidad. El martes va a ser ingresado el proyecto al Congreso. Decíamos temprano, si uno cuenta algunos votitos ahí en el PDG, la idea de legislar al menos parece que sí. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Como un error calificó el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, el incluir este tope etario para el acceso a la gratuidad en el Plan de Reconstrucción Nacional. La medida había recibido una serie de críticas desde el oficialismo y tras la cadena nacional del presidente, muchos diputados del sector se habían quedado con la sensación de que habían sido escuchados porque el mandatario no lo incluyó en su discurso. Hasta el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en conversación con Cooperativa, aseguró que era una discusión menos en el Congreso. Sin embargo, la intervención del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, precisando que sí se incluye esta medida, pero con una redacción distinta, terminó desordenando el tablero. Una contradicción evidente que genera preocupación dentro del oficialismo. El presidente de la Cámara, el diputado UDI, Jorge Alessandri, pidió mejor coordinación entre ministros, por cierto, algo complicado por las advertencias de un eventual veto. Pasemos a escucharlo. Esto de terminar la gratuidad a los 30 años es no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tiene la posibilidad. Bueno, yo le pediría a los ministros que se coordinen mejor, evidentemente. Llevan un mes, este proyecto se ha demorado y como se ha demorado hay muchos comentando sobre él sin el documento ingresado en el Congreso. Antiguamente, cuando un auto se mandaba a ajustar, se le ponía un letrero que decía en rodaje y ese auto andaba más lento y se iba por la pista derecha. El gobierno está en rodaje porque se está instalando. Solo les quiero decir, se acabó el mes, se acabó el rodaje, empecemos a funcionar mejor. Bueno, hay mucha atención en la conducción que tenga el presidente de la Cámara en esta reforma, sobre todo cómo se va a ir distribuyendo el proyecto dentro de las comisiones de esta mega iniciativa que propone el Ejecutivo. Si se incluye el tema de la gratuidad, de seguro parlamentarios de oposición van a exigir que pase por la Comisión de Educación. Y ahí queda en un escenario complejo el presidente de la corporación que, como insistimos, ya ha recibido ciertas advertencias por un eventual veto a la mesa de la Cámara. En tanto, los ministros del comité político se despliegan en gabinetes regionales para explicar los alcances de este plan de reconstrucción nacional. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, desde Puerto Montt, respondió sobre la contradicción. También lo hizo la vocera, la ministra Mara Cedini, desde Arica. Es el proyecto que está anunciado, enunciado, se han dado las bajadas en los temas generales del mismo y será ingresado el día martes. Y el día martes yo le pido que revise el proyecto y vamos a tener las normas definitivas, pero no hay ninguna diferencia y ninguna contradicción al interior del gobierno. No hay contradicciones. Esta fue una decisión técnica que se tomó y se puso en el proyecto, lo que no quiere decir que no puede ser conversable, sociabilizable con los parlamentarios precisamente para que el proyecto salga adelante. En la oposición, desde el Frente Amplio advierten que si la técnica es ingresar todo en un proyecto misceláneo, los obligan a rechazar la idea de legislar. En el diario de Cooperativa entregó su visión el senador liberal Vlado Mirosevic. Primero, son muchas medidas, uno podría estar de acuerdo con algunas, pero en términos generales me parece que es más bien una política de shock económico y no estoy por apoyar algo de este tipo, digamos, o sea, para entrar en materia inmediatamente. Las grandes compañías pagan 27 de impuesto corporativo y las pymes pagan 12,5. Por lo tanto, esto no estamos hablando que aquí el presidente Kass en la cadena nacional habló del almacén de barrio. No, la pregunta es cómo compensamos eso en términos fiscales y esa respuesta no está. En la Democracia Cristiana, su presidente, el diputado Álvaro Ortiz, aseguró esta jornada que en la idea de legislar podrían estar de acuerdo, pero que en la tramitación van a poner sus puntos sobre la mesa. Ya con eso, el gobierno lograría superar esa primera etapa y seguir avanzando en esta reforma estructural. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Dirigentes de la Confederación del Transporte de Carga se reunieron hoy con el ministro de Transportes y otras autoridades para abordar las demandas del sector por el aumento en el precio de los combustibles. ¿Qué se dijo al término? Gonzalo Aguirre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra organización ha resuelto mantenerse en estado de alerta y permanente seguimiento de la evolución de esta situación, dicen en carta al presidente José Antonio Kast desde la Confederación del Transporte de Carga, luego de la última alza en el precio de los combustibles y en particular del diésel, que tuvo la variación más pronunciada en las últimas semanas. Pero al mismo tiempo, desde la CNTC han decidido otorgar un compás de espera al gobierno, dicen, confiando en que será posible avanzar en soluciones concretas que entreguen alivio y certezas al sector. Además de entregar la carta, los dirigentes del gremio se reunieron con el ministro de Transportes y los subsecretarios de Economía, Minería y Transportes en dependencias del Ministerio de Economía. Tras la cita, esto comentó el presidente del gremio, Sergio Pérez. Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables, que nosotros seguiremos llevando los alimentos, llevando los remedios, llevando lo que Chile produce, que finalmente es nuestra misión, nuestro trabajo. Habló también el vicepresidente de la CNTC y timonel de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, Iván Mateluna, quien precisó que son las bases quienes deberán pronunciarse ante lo planteado por el gobierno en cuanto a eventuales movilizaciones. En lo que respecta a las solicitudes del transporte de carga, la principal y tal vez la más compleja es un congelamiento del precio del diésel por un periodo acotado, dicen, idealmente de 6 meses, para hacer más previsibles los costos de la actividad. Hubo declaraciones además tras esta reunión del ministro de Transportes, Luis de Granch, quien destacó las noticias favorables que llegan en paralelo desde el exterior por la guerra en Medio Oriente y el efecto esperado en los precios. Acabamos de terminar una muy buena reunión con un grupo representativo de los camioneros de Chile. Nos hemos reunido con varios actores relevantes de la industria, nos vamos a seguir reuniendo a futuro. Yo creo que el diálogo, esta conversación, levantar puntos que son compartidos, oportunidades de mejora, yo creo que facilitan el avance frente a esta crisis mundial de los precios internacionales del petróleo. Por lo tanto, estamos optimistas no solo respecto a la solución pronta a esta crisis. Hoy vimos muy buenas noticias respecto al precio internacional, ¿cierto? Y con el diálogo, con el trabajo en conjunto, con los distintos actores. Y sobre la solicitud de congelamiento de precios, el titular del MTT planteó que como país somos sensibles a las variaciones internacionales y que uno entiende la solicitud, pero que ningún país del mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional del petróleo. La información con Gonzalo Aguirre. Gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Baja el petróleo. Régimen iraní reabre completamente el estrecho de Hormuz. Celebran los mercados mundiales. Por el shock de los combustibles y ante anuncios de movilización, el gobierno recibió a los dirigentes de los camioneros este mediodía. Ley miscelánea. Presidente de la Cámara pide mayor coordinación al gabinete y no incluir el límite de edad a la gratuidad. Otro flanco, nuevos dictámenes para flexibilizar las 40 horas encienden el debate en medio de la negociación, además del salario mínimo. También hay polémica por la decisión de congelar la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral en la Alameda. Investigan asalto frustrado que dejó a un delincuente muerto anoche en el bosque. En Recoleta hay 4 detenidos tras el robo a un camión repleto de refrigeradores. Más del mundo, todavía no se cuentan todos los votos en Perú. La izquierda y la extrema derecha pelean un cupo en el balotaje. Lula, Sheinbaum, Boric y Petro juntos en cumbre progresista en España. ¿Y en el fútbol se habrá acabado el ciclo de Pellegrini en el Betis? Puede ser. Sin Aranguis ni Vargas, la U define el equipo que visitará a Everton mañana. Esta noche, Limache puede ser el nuevo puntero. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.